Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias a Graciela por estar con nosotros. El tema de hoy es pues muy interesante. Hemos visto que tiene un gran poder de convocatoria. Estamos en el momento, bueno, pues en la semana álgida de todos los temas que toca Graciela en su libro, que se titula La epopeya de las mujeres. Ella hizo una primera presentación del libro hace unos meses, pero nos parecía desde ese momento que este era un libro que teníamos que repasar y teníamos que hacer un coloquio sobre esto. Yo creo que bastante acierto, Gadea lo programó para esta semana y efectivamente en esta semana no se habla de otra cosa nada más que de feminismo. Entonces vamos a empezar, pero yo, si me permites, Graciela, antes de empezar quería hacer una breve introducción, un pequeño disclaimer, porque es un tema especialmente resbaladizo, donde yo, que soy hombre, no estoy en las mejores condiciones de enfrentarme a este tema. He buscado argumentos para entender qué hago aquí y lo único que me da un poco de consuelo son unas palabras de Hölderlin, que era un poeta, que dijo algo así como que en donde está el peligro se encuentra la salvación. Entonces, a ver si acercándome al abismo, pues encuentro, o por lo menos yo mismo, encuentro una salida. ¿Qué vamos a hacer o qué planteamos? Pues yo creo que la idea fundamental es tener una conversación con Graciela. Yo creo que mi condición de hombre no se puede ocultar, con lo cual te voy a preguntar desde esa condición, pero yo creo que desde esa condición podemos tener un diálogo o una conversación útil, porque yo creo que es importante que en estos temas este ser inferior al que represento pues también esté involucrado. Y luego del libro, que hay que comprar, y es fundamental comprar, quería decir dos cosas antes de empezar, porque yo creo que son dos temas que van a estar presentes a lo largo de toda la conversación. O sea, por un lado, el libro de Graciela es un libro retador, porque desde el primer momento que empiezas a leerlo, te empiezas a hacer la pregunta que ella muy hábilmente te hace, que es ¿y tú de esto qué piensas? Con lo cual, estos temas que muchas veces creemos que dominamos, a mí que me van a contar a mí de feminismo, ¿no? Pero cuando Graciela a través del libro te interpela y te hace que te posiciones, pues muchas veces te encuentras con esa sensación de vacío que no sabes muy bien dónde estás. Y luego, por otro lado, es un libro valiente, porque ella no solamente te obliga a ti a posicionarte, sino que ella misma se posiciona, y se posiciona de una forma muy valiente, de manera que tal como ella se posiciona te hace más fácil a ti posicionarte, porque en el fondo, a medida que vas siguiendo el posicionamiento de Graciela, vas diciendo, pero yo estoy un poco más o un poco menos que ella, con lo cual, al final, en nuestro mundo, tú serías ahora mismo un benchmark. Se podría decir, soy más feminista o menos feminista que Graciela, y eso pues sería una forma de definir dónde estamos. Eso se añadirá en la próxima edición del libro. Palabras de Santiago. Entonces yo te quería hacer una primera pregunta y luego continuamos. Tú, en el libro, bueno, una parte muy importante de tu formación está en la literatura, eres una gran lectora. La epopeya de las mujeres, epopeya viene de todo el conocimiento que tienes tú, de toda la literatura antigua, de todos los mitos, y la pregunta con la que tú empiezas el libro, que es la que te quiero hacer para preguntarte por qué este libro, es ¿quién soy yo entre los hombres? ¿Por qué te haces esta pregunta? Bueno, buenas tardes. Primero, muchísimas gracias, Santiago, por darme esta oportunidad tan maravillosa de estar aquí en este auditorio lleno de gente. Muchísimas gracias. Me hago esa pregunta porque lo primero que necesito saber es quién soy yo. Primero, quién soy yo entre los hombres, porque soy entre los hombres. Después, porque
me considero hombre, y lo explico en el libro, anthropos. Pero la primera pregunta es, ¿qué hago yo aquí y quién soy yo en este mundo de hombres y mujeres? En el que parece que el feminismo nos obliga a elegir un bando. Y yo no creo que sea cuestión de bandos. Me niego a aceptar que tengamos que enfrentarnos las mujeres y los hombres, y que ninguno de ellos, o sea, ni hombre ni mujer, sea más o menos que otro. Entonces esa es la primera pregunta que me hago, porque además cuando leí la Odisea me pareció una pregunta, claro, Homero por eso era tan grande, ¿no? ¿Quién eres tú entre los hombres? Te interpela y te obliga a tomar una posición, primero a mirar hacia adentro y a saber quién soy yo, efectivamente. ¿Qué mujer soy? ¿Qué mujer soy entre los hombres? Y después la gran pregunta es, ¿eres feminista o no eres feminista? Que es la siguiente pregunta que intento responder. La siguiente pregunta que te iba a hacer, porque esa es la gran pregunta, en la que tú dices en el libro que nos cuesta mucho responder. Yo lo que te quería preguntar es, a esa pregunta, que es la gran pregunta, ¿eres feminista? ¿Se puede responder de verdad, sin matices, o ahora mismo ya no se puede responder? A ver, lo que me di cuenta cuando empecé a escribir el libro es, claro, abordé a familiares, amigos, etcétera, con esa pregunta, ¿eres feminista o no? Y me di cuenta que la primera, excepto una o dos mujeres que de inmediato dijeron sí, soy feminista, la mayoría no podían responder, decían sí, después no, después sí. Yo misma tampoco podía responder, y ni siquiera ahora sé si puedo responder o necesito seguir respondiendo más preguntas para saber si soy o no feminista. Bien, si feminismo es acabar con las desigualdades y perseguir la justicia y luchar por lograr una mejor vida para todos, esa vida que merece la pena ser vivida, como dijo Aristóteles, entonces sí soy feminista. En ese sentido sí soy feminista. Soy feminista si leo esa epopeya de las mujeres que durante siglos lucharon en todos, a un lado y otro del Atlántico, incluso en los países árabes, por lograr cosas de las que aquí disfrutamos ahora gracias a ellas, como es el acceso a los estudios, como es la posibilidad de votar en unas elecciones, como es tener una vida laboral, elegir el tipo de vida que quieres hacer, si quieres casarte o no. Esas cosas que ya hemos logrado. Claro, por supuesto me pongo al lado de esas feministas, de las sufragistas que lucharon, de las pensadoras como Clara Campoamor, que defendieron contra viento y marea el poder votar diciendo, maravilloso, quiero votar con mi mitad masculina. Claro, porque se nos olvida que hombres y mujeres partimos de un 50% de un hombre y un 50% de una mujer. En nuestros genes está ese 50%. En ese sentido soy feminista. En el feminismo que quiere separar y que afirma que somos idénticos, no creo en esa identidad, más bien creo en cada individuo y en la esencia de cada individuo y en la individualidad como irrepetible, ¿no? Porque si todos fuéramos idénticos, como hemos hablado antes, pues sería un mundo de clones y de copias absolutamente pues, aburrido, ¿no? Casi de robots. De alguna manera es como si el feminismo en estos últimos años se hubiera radicalizado, y esa radicalización, más allá de un mínimo en el que todos estaríamos de acuerdo y no habría matices en todo lo que tiene que ver con la violencia, con el abuso, con la necesidad de protección, pero hemos llegado a un punto donde el totalizar el feminismo lo ha convertido en algo que casi está pues estropeando lo que se ha conseguido. O sea, parece que no se ha conseguido nada, y bueno, pues en esta semana es justo en la semana en la que estamos enfrentándonos a la máxima quizá
en los últimos tiempos ideologización y politización del feminismo. Esto tiene un riesgo, yo creo que tú en el libro sí lo pones. Claro, el riesgo es que yo creo que nos hemos perdido. Efectivamente, es fundamental lo que has dicho de luchar contra la violencia, de luchar contra cierta visión de las mujeres como objetos utilizables, y hay algunos casos. O sea, recuerdo la maestra de 26 años que va a un pueblo a dar clase y un hombre la mata, dice, porque me encapriché de ella. Pero es un problema, ese es un problema importantísimo de educación, pero de una educación que debe durar toda la vida para todos, ¿no? Ese es un tema. Otro tema es que nos hemos olvidado, yo creo, de lo fundamental e importante, y estamos discutiendo acerca de, yo digo en el libro, de la A y la O. Si digo silla o digo sillo, si digo portavoz o digo portavoza. Claro que las palabras nombran el mundo, pero nos olvidamos de que la lengua es un vehículo de comunicación y debe servir para comunicar. El castellano tiene pues 12, 11 siglos de existencia, y es cierto que el masculino... además es que se ha confundido el sexo con el género, o sea, el género gramatical con el sexo de las personas, que no tiene... En fin, nos hemos ido por unos caminos que yo creo que el sentido común hacen pensar que no nos van a permitir avanzar. O sea, ahora mismo yo veo que estamos en un callejón sin salida, en el que todo es ofensivo para determinadas personas. Claro, también hablábamos de que es muy difícil establecer qué es ofensivo o no. Hay autores que han intentado decir, bueno, pues vamos a hacer un contrato para ver qué es, hasta dónde podemos llegar o no podemos llegar, pero cada individuo es diferente. Entonces decíamos, por ejemplo, Catherine Millet, que es una de las que firmó el manifiesto de las mujeres francesas contra el Me Too, decía, a mí no me importa que me pongan una mano en el muslo, por ejemplo. Claro, pero eso a otra mujer le puede molestar. Incluso a un hombre se le puede ocurrir ponerle la mano en el muslo a una mujer, y a otro hombre jamás lo haría. Entonces, al final, ¿qué es lo importante del feminismo? Todo lo que queda por hacer aquí, yo creo, de educación, y en el resto del mundo, donde pues no sé, en África, las niñas son vendidas, niñas de 12 años en matrimonio a hombres pues de 50 o 60 años, la ablación, el velo. Recordábamos a las jóvenes iraníes subidas en medio de las carreteras ondeando el velo, diciendo no quiero usar el velo o darme la opción de no usarlo, y son detenidas y encarceladas. Entonces, es muy importante que valoremos lo que tenemos, y se nos ha olvidado. Es que he traído un artículo de Manuel Vicent en el que dice, que se llama Líderes, y dice: España ha sido declarado el mejor país del mundo para nacer, el más sociable para vivir y el más seguro para viajar solo sin peligro por todo su territorio. Y dice, frente a la agresividad que rezuman los telediarios, España es el país de menor violencia de género de Europa, muy por detrás de los socialmente envidiados Finlandia, Francia, Dinamarca o Suecia. El tercero con menos asesinatos por 100.000 habitantes, y junto con Italia el de menor tasa de suicidios. En eso somos líderes, y se nos ha olvidado, porque el único discurso es el negativo. Y yo creo que eso no nos ayuda como sociedad, porque no nos damos cuenta de todo lo que hemos alcanzado, de la gran cantidad de derechos que disfrutamos y de que somos un buen país. Entonces... Bueno, yo creo que lo que estás hablando es del problema al que nos ha llevado esa radicalización, la ideologización del problema del feminismo. Manuel Arias Maldonado, que hemos amigo común, había escrito también una cosa hace poco que decía que el día 8 la sociedad protesta contra sí misma. O sea, que en el fondo es un poco esto que estás diciendo tú, ¿no? Estamos mal, seguramente, hay que arreglar muchas cosas, pero nos estamos olvidando de las cosas que a lo mejor se han conseguido o que están bien. Esto, en el fondo,
es la técnica del populismo. Hace 4 años, yo creo que ya, que se presentó en Avante un libro sobre el populismo, o 3, de la Huerta Grande también, y yo creo que a partir de ese momento todos los partidos han hecho, absolutamente todos han hecho populistas. Una de las esencias del populismo es radicalizar los temas, o sea, es evitar a toda costa el consenso. Y el consenso fundamental que quiere romper el populismo es porque es imposible que si le ponemos el microscopio funcione, es el consenso de tolerar a la vez la igualdad y la libertad. O sea, si nos ponen en el límite, tenemos que preferir o libertad o igualdad, porque si somos libres acabaremos no siendo iguales, y la única forma que hay para ser iguales es que no seamos libres. Esto pasa en todos los órdenes y pasa muy especialmente en cuando el feminismo pues, se radicaliza. Lo que ocurre es que una vez que está ideologizado, y esto lo has puesto en el libro muy sutilmente, yo te voy a pedir que lo desarrolles más, porque me parece muy interesante, me parece muy inteligente cómo lo has puesto. Una vez que se ha ideologizado, ya cada uno, depende de en qué lado esté de esa ideología, puede hacer unas cosas u otras. Tú pones en el libro una cita en el capítulo 8 y dice Cristina Pedroche: mi vestido es súper feminista porque llevándolo defiendo la libertad de la mujer. Luego es verdad que no te refieres otra vez a esta señora, pero también, de alguna manera lo que entendemos es que, bueno, por un lado se ha puesto de moda dar las campanadas con poca ropa, lo cual el día 31 de diciembre no tiene mucho, no es el día mejor, pero luego, por otro lado, porque hay determinadas mujeres que pueden decidir si está bien o mal cómo se visten o se desvisten, y en cambio critican a que una azafata de la Fórmula 1, que sería el ejemplo, pues no puede hacerlo. Pues yo, a ver, no lo comparto. Lo que creo es que el feminismo, determinado feminismo, ha decidido que todo lo que haga una mujer es feminista y todo lo que diga una mujer es feminista por el solo hecho de haber nacido mujer. Bueno, a lo mejor hay algún hombre que es más feminista que alguna mujer, no lo sé. El tema o sea, la cita de Cristina Pedroche la puse porque me parece que nos quedamos en las apariencias otra vez, porque a lo mejor si llevamos la igualdad que este feminismo pide al extremo, la igualdad absoluta sería que un hombre presentara las campanadas de fin de año, pues no sé, con perdón, en tanga, ¿no? Y entonces dijera que él es muy libre de hacer lo que quiere y todos diríamos, pues muy bien, pues eres muy libre de hacer lo que quieres, pero eso es la libertad en realidad. Yo me parece que confundimos libertad, esa libertad, libertad para actuar, pero la libertad yo creo que exige respeto a uno mismo y también respeto a los demás. Y la libertad lleva consigo dignidad. En ese capítulo hablo del negocio en el que a mí me parece que se ha convertido el feminismo. Con todo esto, a ver, todo esto no quita para que a mí me parezca fundamental el trabajo, como he dicho, de las feministas durante muchos siglos y cómo las mujeres, bueno, pues han sido valientes, ¿no? Y han sacado adelante sus vidas y sus obras literarias con todo el esfuerzo y todas las contra viento y marea, ¿no? Pero ahora, bueno, recojo una serie de datos, por ejemplo, el seguro de la igualdad. Una compañía de seguros a doble página, justo fue el 8 de marzo del año pasado, vendemos el seguro de la igualdad, que cada mujer decida cuál es el mejor seguro, el que la hace más tal. O los cosméticos, los cosméticos que me parece que es girls will be boys, o sea, las chicas serán chicos. Y entonces lo que dice es, las compañías de cosméticos estamos cansados de que nos intenten vender que somos de un género o de otro. Por lo tanto, todos somos iguales. Por lo tanto, si te pintas los labios, mujer, serás hombre. Y hombre, si te pintas los labios, serás mujer, si quieres ser mujer o lo que quieras ser. Por eso digo que nos hemos quedado en lo superficial y se nos ha olvidado la cantidad de mujeres y hombres también que tienen vidas terribles,
cada día, porque yo me considero una privilegiada y probablemente todos los que estamos aquí vivimos en un entorno privilegiado y no tenemos que lidiar con conseguir comida para los niños porque no tengo, me he quedado sin trabajo, no puedo poner la calefacción, etcétera. Esos problemas tan importantes no se resuelven porque me da la impresión de que los políticos, pongo también el discurso de Lidia Falcón, que dice que hay que acabar con la monarquía, con la Iglesia católica, con las empresas y el capitalismo, porque nos someten a todos y son ellos los que nos obligan a ser hombres o mujeres de la manera que dicen ellos que seamos, porque eso es un bien para el capitalismo. O el feminismo que dice que los hijos son el detritus de una sociedad capitalista. Me niego a aceptar todas esas cosas, entre otras cosas porque yo soy hija. Y si alguien no me hubiera cuidado y no se hubiera hecho cargo de mí y de mis 4 hermanos, pues yo no estaría aquí. Todas esas cosas del discurso feminista no las acepto. Como no acepto el discurso del poder, el que dice que si una mujer o un hombre no tienen un puesto de poder, nadie los tiene en cuenta. Pues me niego a creer eso porque todos tenemos poderes de una u otra manera como seres humanos. Por ejemplo, el poder de una madre para cuidar o el poder de un padre para enseñar, para consolar, para dar ejemplo, muchas cosas, ¿no? Yo me había fijado en lo que decías de Lidia Falcón y el mensaje de este feminismo radical, de decir, alcanzar el poder para llevar a cabo las transformaciones, pero que esto no es nada más que el mismo discurso del populismo en general. Tú te declaras, y me he apuntado junto a Judith Butler, contraria al nosotros feminista, que consideras excluyente, porque ella dice que es una construcción fantasmagórica, ¿no? Sí. Judith Butler, aunque lo utiliza, o sea, ella dice que no existe el nosotras del feminismo, que no existen, yo digo también que no existen, que no existe las mujeres y los hombres como un concepto que responde a un patrón determinado, porque hay cada mujer y hay cada hombre, y esos plurales nos hacen olvidar de verdad lo que hay detrás de cada ser humano. Judith Butler decía que no existían las mujeres y que las feministas se habían equivocado porque no existía ese concepto. Ella, lo que pasa es que luego Judith Butler es la defensora de lo que se llama el nomadismo de género. O sea, ella decía que no existen las mujeres o los hombres, sino que lo que existe es depende. El género es una construcción cultural y entonces cada cuerpo expresa un género y también le termina dando la vuelta y diciendo no solamente, o sea, ¿por qué va a ser que un cuerpo exprese un género? Más bien el género expresa casi el cuerpo, o sea, hace una deconstrucción muy posmoderna que nos ha llevado a la situación en la que estamos ahora de ese nomadismo de género, también con la idea de destruir la sociedad capitalista, convencida Judith Butler de que es una imposición, tanto el género que mostramos o el sexo que mostramos, que es una imposición del patriarcado para disciplinar los cuerpos. Claro, es un discurso que hace daño casi, ¿no? Porque entonces, ¿qué somos? O sea, ¿qué somos? Y los que estamos aquí, ¿qué sociedad somos? Cuando hablan de la sociedad patriarcal, entonces nosotros, ¿qué somos cada uno de nosotros? Por eso yo no creo en las mujeres y los hombres. De eso te quería preguntar. Me voy, no te creas que tranquilizando mucho, sigo andando en este borde del abismo. Te veo muy valiente, con lo cual digo, me va a acabar arrastrando, entonces me voy a venir arriba. Entonces yo... Pero tenía otro tema que quería recorrer contigo, me parece fundamental, que es algo que yo creo que se ha perdido. Yo en tu libro me lo he encontrado más al final. Al principio
tenía algunas dudas de cómo lo enfocabas. Yo creo que hace 15 años hablábamos mucho más tranquilamente de que el hombre y la mujer, o la mujer y el hombre, eran distintos. O sea, yo creo que hubo un momento en el que la ciencia, sobre todo el avance de la neurología, nos llevó a poder estudiar los cerebros. Yo me acuerdo de un libro de una neuróloga americana que se llama Brizadin, de apellido, que se titulaba El cerebro femenino. Y fue un libro que compré y estudié profundamente para mejorar mis relaciones en casa. Y yo creo que afectó. En esa época publicó Nancy Houston otro libro que tú has leído y que citas, que yo creo que es muy interesante. Reflejos en el ojo de un hombre. Reflejos en el ojo de un hombre. Y en este momento, hace pues eso, 10, 15 años, se hablaba tranquilamente de que había unas diferencias y que eso no pasaba nada, porque obviamente ya habíamos superado la discusión de que podía haber diferencias, pero que éramos iguales ontológicamente, que es la forma filosófica de decirlo, y que lo que había es una grandísima complementariedad. Ahora parece que decir que hay una diferencia natural queda como que ya sé por dónde vas, a dónde me quieres llevar. Simone de Beauvoir, que tú la citas en tu libro, su famoso libro del segundo sexo, y es una frase que repites mucho, dijo: no se nace mujer, se llega a serlo. O sea, en el fondo ella lo que venía a decir era un poco esto, ¿no? que al final ser mujer es una construcción social que es perjudicial para la mujer, pero hay una condición previa, que se nace de una manera determinada. Tú eres bióloga, bioquímica, con lo cual en esa gran pregunta inicial de qué es que somos más naturaleza o más cultura, que es la pregunta de los últimos 300 años, ¿tú crees que hay diferencias? Entiendo. ¿Cómo hay que manejar al hilo de la ciencia la frase de Simone de Beauvoir? Simone de Beauvoir lo que pasa es que defiende que llegamos a ser la mujer que somos no porque a lo largo de un recorrido vital llegues a ser como eres, sino porque te impone la sociedad el ser de una determinada manera. Probablemente eso era así en el siglo XVIII, bueno, desde la Edad Media y desde, claro, pues una mujer nacía o se casaba o se iba al convento como Sor Juana Inés de la Cruz para no casarse, o como Santa Teresa, o era obligada, pero inciso, también los hombres. No creo que los hombres hayan querido ir a la guerra libremente y morir por millones. O sea, que a cada uno nos toca en la vida lo que nos toca. Lo que nos ha tocado en el pasado. A ver, claro que somos biología, no lo podemos negar, pero también somos cultura. Somos un cúmulo de cosas. Somos lo que cada uno hereda, somos el lugar en el que hemos nacido, porque si yo, Graciela, en lugar de nacer aquí, hubiera nacido en Etiopía, pues probablemente no hubiera escrito un libro, ni hubiera podido estudiar biología, ni hubiera disfrutado ni de la educación, ni de viajar, no hubiera disfrutado de nada de eso. Así que influye el medio, influye la biología e influye las capacidades de cada uno, o sea, la herencia. Yo creo que el gran error es empeñarnos. De hecho, además, es que hay dos grandes corrientes del feminismo: el feminismo de la igualdad, que sería Simone de Beauvoir, que se niega a reconocer esa diferencia, y el feminismo de la diferencia, que es todo lo contrario, que lo que defiende es las diferencias, y que esa diferencia, aunque establecen... O sea, yo creo que lo importante es, más que hablar de diferencias en la lucha final, es hablar de desigualdades. Si el ser diferente no implica desigualdad e injusticia, no hay problema. El problema es cuando la diferencia supone una desigualdad y no hay manera de corregir esa desigualdad, que solo va a llevar a injusticias. No sé si he respondido. Sí, hay una... Hemos hablado del tema de género y bueno, pues yo creo que el género en general, pues vivimos una época
compleja desde el punto de vista de entender el género. El género, en el fondo, parte de una libertad por elegir una orientación sexual, pero luego acaba en la propia libertad de elegir el género desde el que quiero tener esa orientación sexual, con lo cual hay un lío, desde mi punto de vista, que son todas esas iniciales de lo que cada uno puede ser. Hay una situación, que es un poco, te lo quería preguntar, que es la situación de nacer de una manera y querer ser de otra, y entonces transformarte. La pregunta es, o que me comentes una cosa que ya está pasando, no sé cómo explicar esto, nacidos hombres que quieren ser mujeres y entonces cambian de sexo. Transexuales. Esos transexuales también quieren vivir como mujeres y ir a las Olimpiadas de mujeres. Y el otro día, la semana pasada, yo leía una noticia que las mujeres atletas en Estados Unidos se quejaban porque, claro, los transexuales que venían de ser hombres, pues les ganaban todas las carreras. Ellas decían que hacían trampa, los otros decían que las otras entrenarán más, ¿no? O sea, no se ha convertido esto en una cosa un poco desordenada. Claro, es complicado porque, vamos a ver, la vida del ser humano es complicada. Escuchaba el otro día a Joan Margarit, le hacía una entrevista en la radio y decía, bueno, la vida ¿qué es? La vida es la infancia y la vejez. Él decía, y digo vejez porque quiero decir vejez, y entre medio que hay el lío. Y digo el lío porque es el lío hasta que llegas a la madurez. Claro, si a ese lío de infancia más lío, o sea, infancia, lío, y añades todos estos líos adicionales de plantearte con 14 o 15 años si eres niño o eres niña, o sea, vamos a ver, una cosa son los transexuales que efectivamente, médicamente, se comprueba que, o incluso el caso de los intersexuales que nacen con aparato, o sea, con genitales masculinos, parte femeninos, y tienen que vivir con eso. Es una vida terrible porque a algunos les sale barba, pero además tienen pecho, después se dan cuenta que no, en fin, esas son vidas terribles, ¿no? Y luego están las modas. Yo creo que lo terrible, o sea, vamos a ver, yo creo que nuestra sociedad es una sociedad que admite perfectamente, y yo creo que, vamos a ver, si yo tuviera un hijo transexual, claro que le ayudaría y le apoyaría. Otra cosa son las modas de ahora soy hombre, ahora soy mujer, entre otras cosas, porque como dice Camille Paglia, no hay marcha atrás. Es decir, que una vez que te hormonas y te operas, ¿cómo vas a hacer eso con 16, 17 años si todavía no tienes la madurez suficiente? A lo mejor luego resulta que no, que tampoco era eso, ¿no? El único caso que conozco más en profundidad de un transexual es Thomas Page, que es un estadounidense. Acaba de publicar el libro, se llama Un hombre de verdad. Pero a mí lo que me interesa de ese cambio es, yo hablo en el libro de Tiresias, de que todos deberíamos ser como el adivino Tiresias. El adivino Tiresias que le dice a Edipo quién es su padre, aunque Edipo no lo quiere saber, es uno de los grandes adivinos de la antigüedad. Tiresias, por determinadas circunstancias, de repente se convierte en mujer y es mujer durante 7 años y al cabo de los 7 años vuelve a ser hombre. Y entonces comprende muy bien lo que es ser mujer y ser hombre. Y entonces yo pensé, si todos tuviéramos oportunidad de ponernos en el lugar del otro de verdad, seguramente comprenderíamos el sufrimiento, lo que puede hacer sufrir a un hombre, una mujer lo que puede hacer sufrir a un hombre y un hombre lo que puede hacer sufrir a una mujer, ¿no? Entonces Thomas Page nace en una familia muy humilde. Su madre, en contra de la opinión del abuelo de Thomas Page, estudia física. Le dice, pero una mujer no tiene que estudiar y mucho menos física. Bueno, pues la madre llega al Instituto Tecnológico de Massachusetts. Cuando ve que su hijo tiene problemas, le apoya. El hijo se opera con 30 y tantos años. Y entonces cuenta una cosa impresionante, y es que de repente, cuando empieza a vivir en un cuerpo de hombre, se da cuenta de que da miedo a las mujeres en los sitios oscuros
él es corredor, que no intenta no correr detrás de una mujer porque se da cuenta de que tiene miedo. Entonces dice, el cuerpo, o sea, yo vengo de un cuerpo que antes tenía miedo de eso y ahora mi cuerpo produce esa sensación. Y se da cuenta, por ejemplo, de que en el trabajo, cuando va a hablar, le hacen más caso siendo hombre que siendo mujer. Bueno, esas cosas las sé por Thomas L. Page, y él o sea, ese proceso de transexualidad es un proceso terrible, pero que toma ya siendo adulto. Lo que pasa es que cada vez hay más niños y niñas que se plantean, pero con muy pocos años, bueno, yo tengo este cuerpo, pero como el género, como puedo ser cualquier cosa, puedo ser... Judith Butler llega a decir, eres mujer si haces de mujer, o eres hombre si haces de hombre. Bueno, yo creo que todo eso no ayuda a alcanzar esa felicidad entendida como desarrollar lo que uno es, el ser humano que uno lleva dentro. Emilio Lledó, en un libro que se llama Sobre la educación, cuenta una cosa, se fija en una parte del diálogo de las leyes de Platón, hablando de la guerra, porque habla de la biología y de la cultura, por eso. Entonces, las dos personas que están hablando le dicen, bueno, pero ¿tú crees que la guerra acabará alguna vez? No, siempre habrá guerra entre las ciudades, habrá guerra entre los hombres, pero también habrá guerra dentro de cada hombre consigo mismo. Y dice, la mayor victoria del hombre es vencerse a sí mismo y la mayor derrota, ser vencido por sí mismo. Y entonces Emilio Lledó dice, claro, porque estamos en un cuerpo que es la naturaleza, o sea, estamos en la naturaleza y somos en la naturaleza la physis y somos en la cultura, paideia. Ese es el equilibrio que yo creo que tenemos que lograr, que es sabiendo que somos biología y estamos en la naturaleza, que es este envoltorio, este cuerpo en el que estamos, somos o tenemos que ser paideia. ¿Y cuáles son las tres palabras fundamentales de paideia, de la cultura, de la educación? Son kalos, lo bello, aletheia, que es la verdad, y dike, que es justicia. Entonces, ese es el equilibrio que yo creo que la sociedad debería perseguir y luchar por la verdad, por lo bello y por la justicia, ¿no?, que nos hace más seres humanos. Bien, yéndonos más a la parte práctica, de donde pueden estar las desigualdades más reales con las que nos encontramos todos los días, pues en el mundo laboral, en nuestra actividad social, que también tiene mucho que ver con cómo intentamos educar a nuestros hijos. Yo, o sea, parto de la base de que para mí hay diferencias, lo hemos comentado antes. Yo creo que las mujeres tenéis capacidades superiores, siempre lo he dicho, que yo además admiro porque sé porque de ninguna manera puedo aspirar a eso. Otra cosa es que luego en la práctica, en las empresas, tú has tenido también una época de ejecutiva en empresa multinacional, se encuentran con cuotas, con techos de cristal. Eso que contaba este señor que dices que que le hacían más caso, eso es una realidad. O sea, ahí la mujer se enfrenta a una desigualdad. Yo esto le he dado muchas vueltas, casi todo está en los libros, y Joaquín Casasus, que es socio mío y sabe por dónde voy pensando, me ha pasado un libro, un título que me ha encantado, que no he podido leer todavía, pero más o menos me he enterado de qué va, porque me lo pasó la semana pasada, y el título a Natalia le va a gustar mucho, porque se dice algo así como ¿por qué tantos hombres incompetentes se convierten en líderes? Esto lo ha escrito un profesor americano que se llama Chamorro. Y la conclusión, yo me lo voy a leer en profundidad, pero la conclusión que me parece que puede ir por ahí es que el mundo en el que vivimos sobrevalora la autoestima y la autoconfianza. Y eso es algo
que de fábrica o de educación, pues le viene mucho más dado al hombre que la mujer, con lo cual al sobrevalorar determinadas actitudes, pues nos encontramos que el hombre prospera inadecuadamente, porque al final es una fachada con un fondo mediocre importante. Esta amiga mía que cito, lo que dice es que las cuotas están muy bien porque por lo menos consigues que haya igual de mujeres mediocres que hombres mediocres en los consejos. O sea, que no es igualar, pero por lo menos que tengan acceso. Me quería referir a dos libros que tú citas, el de Nancy Houston y el de John Berger, donde al final coinciden los dos en que el hombre y la mujer tienen formas de producirse distintas. El hombre se produce, por eso nos hacen caso, como capaz de generar cosas, y la mujer se produce como necesitando ser validada por el hombre. Eso, bueno, pues lo ha dicho mucha gente, es una descripción, no es valorativo. O sea, ¿podemos seguir conviviendo con esto o podemos salir de ahí? Hombre, yo creo que podemos salir de ahí, como hemos salido de muchas cosas, claro. Hay una escritora que dice el prestigio todavía es masculino. Y de hecho, en algunas universidades se han hecho estudios y se ha visto que presentando currículum, el mismo currículum con un nombre masculino y un nombre femenino, se elige el masculino. Por eso debe ser, porque el prestigio es masculino. Coincidí hace poco con Juancho Armas Marcelo en la librería Los Editores y me dijo, bueno, estaba charlando con él y me dice, Graciela, si quieres, el que quiera triunfar como escritor, tienes que ser vanidosa. Tienes que ser vanidosa. Pues no sé si lograré ser vanidosa. A lo mejor hay determinados valores que se valoran más en el desarrollo de un chico efectivamente hasta ahora y que a partir de ahora, pues a lo mejor aprendemos a valorar otras capacidades, otras formas de hacer las cosas, y yo creo que eso ya está, está ocurriendo. Pero la única manera de hacerlo es trabajando juntos, porque ¿cómo sabemos hasta dónde puede llegar la forma de hacer un trabajo o la forma de desarrollar un pensamiento si no damos posibilidad a que eso se desarrolle? O sea, yo creo que por eso es tan importante que trabajemos juntos, no enfrentados, porque entonces si estamos enfrentados, los hombres seguirán. Otra cosa muy curiosa. Sí, es que hay un libro que se llama Compórtate. Compórtate. No me ha dado tiempo a leerlo todavía. Y estudia desde el punto de vista biológico el comportamiento a todos los niveles, de hombres y mujeres, ¿no? Se llama Sapolsky, me parece, el autor. Compórtate. Entonces dice lo siguiente, no solamente hombres y mujeres, o sea, lo primero que hacemos es, como grupo, establecer una diferencia entre nosotros y ellos. Eso es clarísimo. Entonces decía, por ejemplo, que cuando se hizo la película, no me acuerdo, pero es famosísima, la de Charlton Heston, de la evolución del hombre. Sí, de 2001. 2001, exactamente. Bueno, pues Charlton Heston contó que cuando paraban de rodar, resulta que los que hacían de orangutanes se ponían todos juntos y los que hacían de chimpancés se ponían todos juntos a comer. Entonces, claro, si hubiera seguido los chimpancés por allí y los orangutanes por allá, pues no hubiera habido película. Claro que estaba allí el director y decía, venga, hacer. Es una anécdota divertida que se cuenta en este libro, pero yo creo que es importante que nos demos cuenta de lo valioso que es que trabajemos juntos, sobre todo ahora que tenemos tan claro que podemos hacer cosas, pero no solamente que las mujeres podemos ser ingenieros o ingeniera, anatomopatóloga, es que los hombres, muchos, quieren cuidar a sus hijos. ¿Y qué pasa?
Una de las cosas que decía Thomas L. Page es lo terrible que es para algunos amigos suyos que les dicen, tienes que ser, por eso el libro se llama Un hombre de verdad, un hombre no hace eso. Bueno, vamos a ver, hace 20 años no veíamos a los hombres en el supermercado, ni veíamos a los padres llevando el cochecito de sus niños, y eso ha rebajado en algo el prestigio de los hombres, no. Luego quiere decir, y eso yo creo que contribuye a esa felicidad entendida como lo que hace deseable la vida. Los hombres se quejan de que tienen que ser hombres, como se dice que tiene que ser un hombre no abraza a un niño, un hombre no llora, un hombre no... Pues claro que sí, y eso yo creo que facilita las cosas, que nos facilita la vida a todos y que hace que mejoremos como sociedad. Una cosa que yo me encontré en tu libro que me reconfortó muchísimo, yo creo que como por la mitad del libro, en algún momento dices exactamente esto, es que estamos todos en la intemperie, estamos todos enfrentándonos a algo que es muy complejo y muy difícil, que es una idea básica en la filosofía, pues lo dijo Heidegger en la idea de que el hombre es un ser carencial. Ortega decía que somos náufragos y que lo único que podemos aspirar es a mover las manos. Hombres y mujeres estamos juntos enfrentados a un gran problema, es que tenemos que vivir con esta especie de doble condición de que ya nos hemos civilizado, pero arrastramos, vivimos desde una naturaleza que no entendemos, que es lo que le hacía a Ortega decir que lo que nos pasa es que no sabemos lo que nos pasa. Yo estoy de acuerdo contigo y me gustaría que este fuera el tema para ir poco a poco hilvanando y haciendo más síntesis. Lo que estoy de acuerdo contigo es que juntos nos vamos a salvar mejor. Y yo creo que eso es una idea fundamental de tu libro. Por eso el último capítulo es quiénes somos. Porque después de hacer todo ese recorrido de cómo hemos llegado hasta aquí, analizando desde el punto de vista del feminismo y de lo que las mujeres habían sufrido para llegar hasta aquí, y claro, y escribo de lo que las mujeres han sufrido para llegar hasta aquí porque soy mujer. Si hubiera sido hombre, pues probablemente hubiera escrito desde el punto de vista de un hombre, ¿no? Como ha hecho Manuel o algún otro escritor que está escribiendo acerca de también esa mística de la masculinidad, ¿no? Pero efectivamente a la conclusión que llego, y he visto que Manuel Arias Maldonado llega, él le llama futuros comunes. Y yo digo, ¿quiénes somos? ¿Quiénes somos? Somos juntos. O sea, habitamos en cuerpos, pero somos en una cultura común, que es la que yo creo que es la única que nos puede salvar, ¿no? El logos, la palabra, es lo que nos puede salvar. Tal vez necesitemos palabras nuevas que todavía no han aparecido, tal vez, pero las tenemos que encontrar juntos. Emilio Lledó cita a Epicuro, ¿no? Porque Epicuro, que ha sido muy denostado, porque se decía que era el hedonismo, el placer, no. Epicuro lo que buscaba era también esa felicidad de lo básico. Él decía no pasar hambre, no pasar sed, no tener frío. Y fundó el jardín, y al jardín en el jardín había hombres, había mujeres, había hombres y mujeres juntos por primera vez, niños, ancianos, porque de lo que se trataba era entre todos de vivir esa vida, ¿no? Camille Paglia, entre otras, dice que este feminismo exagerado o radical, no, es que no me gustan utilizar etiquetas tan utilizadas que al final no sabemos lo que significan, pero este feminismo más allá de intentar luchar por la justicia y las desigualdades, a muchas mujeres las ha dejado en la soledad más absoluta y también a muchos hombres, ¿no? Ella dice que partíamos de una tribu después del grupo, después de la familia, y ella, que tiene ascendencia italiana, hablaba de esas grandes, y dice que cuando va a Italia ve esas grandes familias de abuelas que pueden ver a sus nietos. Y
Bueno, mi hijo, tengo un hijo y sus abuelas murieron jóvenes y entonces no las ha conocido, pero sé que hubieran disfrutado muchísimo con él. Bueno, no me voy a desviar. Lo que dice Camille Paglia es que el feminismo ha logrado despojar a todos de esa alegría de dar vida a un ser y de cuidarlo y criarlo y sacarlo adelante con mayor o menor esfuerzo, y que se ha centrado en el trabajo. Y al final somos el trabajo. Y somos el trabajo solas, muchísimas mujeres, que han renunciado, sobre todo en Estados Unidos. Vivian Gornick lo cuenta en Una mujer en la ciudad y en Apegos feroces, cómo las mujeres se van quedando solas porque por seguir esa senda de la búsqueda de una libertad absoluta que se olvida un poco de la felicidad. Y cuando en el discurso de Camille Paglia aparece esa palabra felicidad, digo, por fin se ilumina el escenario, ¿no? Y hablamos de otra cosa aparte del poder y de las luchas. Tenía apuntado un tema, no sé si con esto ya es con el que caigo definitivamente. Te lo voy a contar desde una película también. Hay una película que yo creo que es de hace como 5 o 6 años, que se titula Lucy, que, bueno, Lucy es por el primer antepasada nuestra que salió de la selva y dejó la huella, pero Lucy es una película de una chica que le raptan, le meten, pues le hacen hacer de mula, que es que te meten droga dentro del estómago, y tiene un problema, y al romperse las bolsas, pues tiene una gran capacidad de aprovechar. Angelina Jolie es la protagonista, me parece. Scarlett Johansson. Empieza a utilizar el cerebro y bueno, pues es una película interesante. En un momento dado, ella descubre que hay un profesor, que el actor es Morgan Freeman, que habla del ser humano y de lo que tiene que hacer el ser humano. Y entonces Morgan Freeman dice que hay 2 formas de enfrentarte al futuro. Hay un sistema, que es el de la reproducción, y otro sistema, que es el de la inmortalidad. O sea, de alguna manera el mundo este raro en el que estamos empieza a ser la reproducción prescindible. Me estoy refiriendo al tema de la maternidad como no sé si iba a decir fenómeno, como algo a defender en la cultura, porque ya no hay que promocionarlo tanto, porque ya somos muchos seres humanos en el mundo, y porque realmente, como hay un gran éxito desde el punto de vista de salud, pues la gran mayoría de los niños que nacen pues tienen éxito. Entonces, de alguna manera, la cuestión esta a la que nos estamos enfrentando es en la posición de un planteamiento de especie que critican todas las feministas, incluso las históricas, que lo critica Simone de Beauvoir, a un planteamiento mucho más de individuo, o sea, olvidándonos de la especie y yéndonos un poco más a lo que pretendía el Marqués de Sade, ¿no? Que es que la sociedad tiene que admitir lo que queramos ser cada uno. Cómo es una humanidad que pierde ese sentimiento maternal, que yo, por supuesto, no estoy capacitado para saber lo que es. Es un momento, bueno, probablemente todas las generaciones viven estos momentos que tú has dicho antes, un poco de abismo, porque, claro, estamos enfrentándonos a un mundo que cambia tan rápidamente, en el que la tecnología permite 5G, operar a kilómetros de distancia, pero, por ejemplo, las técnicas de reproducción asistida y la criogenización que han hecho pues que sea prescindible el acto sexual, es decir, que ya no hace falta un hombre y una mujer completos para tener un hijo. En el libro cuento cómo a través de Internet se puede comprar semen congelado y las chicas se autoinseminan en el momento que ellas deciden. Eso en España
Me parece que en el año 2016 ya habían nacido así 1.500 niños. Claro, eso va en contra del discurso feminista que dice que es la sociedad y el matrimonio y la norma heteropatriarcal es la especie la que toma posesión de la mujer. Bueno, en este caso, si fuera solo las mujeres, sí, pero ¿y los hombres, las parejas de hombres que contratan vientres de alquiler y acuden a bancos de óvulos? Entonces, es un momento extraño en el que la pareja como tal parece que es imposible que dure a medio y largo plazo, ¿no? Tal como decía Sigmund Bauman en Amor líquido, parece que hay una imposibilidad de que las parejas duren. También estamos en un momento muy difícil en el que si el salario mínimo son 900 euros, ¿cómo te vas a plantear tener un hijo? O sea, ¿cómo puedes hacer un proyecto de vida si no puedes ver el camino que vas a seguir, ¿no? Porque ni siquiera puedes alquilar una casa y cómo vas a mantener a un hijo con un salario mínimo tan bajo, ¿no? Pero claro, es curioso cómo se denosta la maternidad mientras hombres y mujeres solos, cada uno por su lado, deciden tener un hijo. Como que leí hace poco, dice, ahora la maternidad se ha convertido en algo sentimental. O tengo un trabajo, una casa, un coche y después el niño. Ya no hay azar, no hay azar. Todo está programado, ¿no? Programamos la vida, programamos los... Y hablabas de la vida y la inmortalidad, claro. O sea, la inmortalidad en realidad es la memoria que somos. Somos inmortales en la memoria de lo que hemos sido. Como especie desde tiempo inmemorial, ¿no? Podemos hablar con Homero, podemos hablar con Henry James, podemos hablar con Emily Dickinson, y esa es la inmortalidad de lo que somos, de lo que hemos sido. Lo triste es que en un momento de nuestra historia como especie efectivamente decidamos que mejor nazcan los niños en los laboratorios, que en cuanto haya un útero artificial pues será muy, muy posible, pero claro, ya están aquí también los robots. Por eso también ese quiénes somos y a dónde queremos ir, y si entre todos no contribuimos a que esa memoria siga adelante, pues probablemente desapareceremos como especie. Antes de que pase todo eso, que es un tema que aquí a muy, muy largo plazo. No, que no está tan largo el plazo, pero que es un tema que aquí nos interesa muchísimo. Pero las personas que a Avante le interesan más, los que nos interesan más, son unas personas de una generación muy concreta, que es la nuestra más o menos, y que somos unas personas que nos hemos encontrado con todos estos problemas que estamos comentando, y luego un extra que hemos comentado desde hace muchos años de extensión de nuestra vida, que lo llamamos envejecimiento. Me ha encantado lo que has dicho del lío, y por ahí quería ir un poco al lío, porque en esta vida extendida en la que vamos a tener, donde hemos tenido un premio de 20, 30 años con los que no contábamos, o sea, no es que no fuera predecible, sino que nos hemos educado. Hace 30 años no pensábamos que pudiéramos estimar una probabilidad de vivir 90 o 90 y pico en buenas condiciones. Eso nos lleva a vidas más largas que nos cambian mucho los conceptos y probablemente nos dan una posibilidad de ser mucho más felices en esa parte de la vida si lo hacemos bien. Me ha encantado lo del lío, que es lo que hay entre que eres niño y eres... La cuestión fundamental es cómo salimos del lío lo antes posible para tener todo ese tiempo de extensión donde nos enfrentemos al mundo un poco mejor. En tu libro tú citas a Nancy Houston, y ella dice en su libro que la normalidad llega cuando se acaba la fertilidad y baja la testosterona, y ahí es donde el hombre y mujer se hacen iguales. De alguna manera, Martha Nussbaum viene a decir más o menos lo mismo. Ella tiene un libro sobre cómo envejecer con sentido, y ella lo que dice
es que el propio amor o las relaciones de pareja, ya Shakespeare, que han pasado unos años, distinguía muy bien entre lo que era la relación de Romeo y Julieta y la relación que ya pone como ejemplo de Cleopatra y Marco Antonio, donde una se produce en un momento de juventud y de pasión y la otra se produce en un momento mucho más avanzado. En ese nosotros, ¿qué esperanza tenemos los baby boomers españoles, que somos los nacidos entre el 50 y el 70? ¿Qué esperanza tenemos de salir del lío lo antes posible? Mi tesis es que hay que superar el sexo, pero tengo muy poca gente que me acompaña. Eso decía George Steiner, que a partir de los 40 años es una indecencia practicar el sexo. Dice, imagínenme, eso lo decía en un auditorio en Oxford, en Cambridge, delante de un montón de gente, dice, imagínenme a mí, todo un profesor, ¿no? A los 40, bueno, 40 no, serían 50 o no sé. No se puede. Pues bueno, no lo sé. No lo sé, yo creo que eso también depende de cada persona, ¿no? Pero sí, seguramente pasado el lío, el lío tremendo de la juventud y esa etapa hasta que se alcanza una madurez y uno ya sabe quién es y bueno, y hasta aquí hemos llegado, ya no voy a correr más y pues probablemente esos años son efectivamente un regalo como tú has dicho, ¿no? Sí. Y claro, lo más, a ver, lo triste sería la soledad, ¿no? Esa soledad que nos separara, como hablábamos antes, ¿no? O sea, que lo maravilloso es disfrutar juntos de ese fin del lío. Salir del lío, pues ahora mismo en el lío este que estamos de hombres y mujeres, yo creo que la única manera de salir, como he dicho, es juntos, o sea, luchando juntos por mejorar lo que tenemos. Bueno, y volviendo al día a día, ya para terminar, bueno, tenemos por delante una semana tremendamente intensa. Danos algún consejo. Leer. Lo mejor es, pues no sé, ir al retiro, que están todos los cerezos y los frutales en flor, buscar un banco y leer. Leer yo creo que es la mejor compañía, es la mejor compañía y la mejor manera de disfrutar. Y una frase de Epicuro que me había apuntado que dice: no es posible una vida placentera si no es a la vez sensata, noble y justa. O sea que yo creo que la sensatez y la nobleza y la justicia nos ayudan. Y para sobrellevar todo esto, pues es que, claro, las televisiones, lo hablábamos antes, ¿no? Los medios de comunicación son machacones y nos pueden volver efectivamente, o sea, el mensaje es un bombardeo continuo, ¿no? Un bombardeo continuo. Si sirve para mejorar, si sirve para facilitar que desaparezcan las desigualdades, me parece fenomenal. Pero si no, pues no. Lo mejor es, o sea, como mejor he pasado la vida es leyendo libros. Ese es el único consejo que puedo dar. Bueno, hay otra forma estupenda de estar, que es estar hablando contigo y tener este tipo de conversación. Yo creo que una de las cosas que yo creo que hemos conseguido demostrar es que se puede hablar de esto, espero, luego a lo mejor me guillotinan al salir de aquí, pero creo que se puede hablar de estos temas sin irnos a la radicalidad en ningún sentido. Yo creo que tenemos probablemente que aprender, que hay mucho terreno por recorrer y entender a los otros, sean los que sean. Y lo que quería era agradecerte que hayas estado aquí compartiendo este rato con nosotros y me gustaría que te diéramos un fortísimo aplauso. Muchísimas gracias.